Pero esta noche Dios nos va a hablar y nos va a dar una palabra oportuna. Yo creo que la palabra de Dios siempre llega a tiempo. Así que le voy a invitar para que vayamos a las Escrituras, a la epístola a los Romanos capítulo 15, verso 4. Romanos capítulo 15, esta epístola que el apóstol Pablo escribe a los romanos en el capítulo 15 y el versículo 4, dice la palabra del Señor: porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Quiero hablarle sobre un pensamiento que el Señor puso en mi corazón acerca de y gira en torno acerca de una frase muy particular, y es: para que se cumplan las Escrituras. Cuando leemos este pasaje, el apóstol Pablo nos enseña 4 cosas muy importantes que dice este pasaje en relación a las Sagradas Escrituras. Primero, dice que las Escrituras se escribieron para nuestra enseñanza. Quiere decir que la Escritura nos enseña, nos forma. Luego dice que las Escrituras producen paciencia. Qué interesante que cuando nosotros nos dedicamos a escudriñar las Escrituras, la Escritura dice en otras versiones, producen paciencia en nosotros. Y sigo adelante con esto, que producen 4 cosas interesantes. Dice que también la Escritura trae consuelo y esperanza. Entonces hay 4 cosas importantes. Número 1, hay enseñanza en la Escritura, producen paciencia en nosotros, consuelo si estamos atravesando alguna dificultad y esperanza para el futuro. Qué interesante. Por eso es que en este tiempo tenemos que ser guiados por la palabra del Señor. O sea que tenemos que amar la palabra de Dios, escudriñar las Escrituras, porque de ella vendrá nuestra enseñanza. Porque al escudriñar la Escritura vamos a desarrollar paciencia en tiempo de prueba, y también vamos a obtener esperanza y consuelo cuando las cosas se pongan difíciles, como en la actualidad. Al buscar la palabra de Dios, nos daremos cuenta que todo lo que está escrito se tiene que cumplir. Por eso es que yo quiero que podamos encontrar este principio, que todo lo que pasa en el mundo y en nuestras vidas es para que se cumplan las Escrituras. Entonces no hay accidentes, no hay cabos sueltos, no hay situaciones fuera del control de Dios. Todo lo que pasa en el mundo, con su vida, con su familia, es para que se cumplan las Escrituras. Entonces encontramos enseñanza en eso, encontramos paciencia, encontramos consuelo y esperanza. Y eso ocurre cuando usted ama la palabra, cuando usted dedica tiempo a la palabra, cuando usted no simplemente se deja guiar por lo que otros dicen, sino por lo que dice la palabra. Usted tiene que tener un escrito está en su boca,
Al decir esto me refiero a que Jesús dijo, escrito está. Y obviamente era porque conocía el poder inherente de la palabra. Cuando usted tiene una palabra en su corazón y en su boca, usted tiene la capacidad de respuesta ante las circunstancias que vengan. Pobres de aquellos que simplemente dependen de lo que el mundo, las circunstancias y las noticias puedan decir. Pero nosotros tenemos la palabra profética más segura. Y la palabra profética más segura es la que está escrita y que, interpretada bajo la revelación del Espíritu Santo, va a traer enseñanza, va a traer paciencia para que soportemos pruebas y adversidades, para que recibamos consuelo y para que tengamos y desarrollemos esperanza y no muramos en medio de las circunstancias adversas. Por eso es que quiero que usted me acompañe en estos minutos para que podamos desarrollar esto. ¿Cómo es que Jesús en su vida logró entender todas las cosas que le ocurrían? Porque él entendió que todo lo que ocurría con él no era una casualidad, que él estaba dentro del ámbito de la palabra y que por lo tanto no habían cabos sueltos, no había un ápice de error, no había falta de cálculo en lo que Dios había diseñado. Y él siempre decía, para que se cumplan las escrituras. Si usted se preguntara, ¿por qué nosotros estamos viviendo esto? Que algunos dicen que si viene de Dios, otros dicen, bueno, no viene de Dios, pero Dios lo permitió. Otros piensan que fue el hombre, otros piensan, bueno, las formas de analizar la situación varían de acuerdo a la percepción y a la revelación que uno tiene de Dios. Pero, ¿qué dicen las escrituras? Entonces, cuando usted compara los eventos naturales, entre comillas, estos eventos que ocurren como esta pandemia global, y usted escudriña la palabra, se va a dar cuenta que esto simplemente es el cumplimiento de las escrituras para este tiempo. ¿Qué será de nosotros? También Dios tiene una palabra para su remanente fiel. Ahora, todo lo que estoy tratando de cimentar en su corazón tiene que ver con esto, para que se cumplan las escrituras. Mateo capítulo 3, versículo 15, dice aquí la palabra de Dios, la versión Kadosh, Mateo 3:15. Sin embargo, Yeshua le respondió, permítelo ahora de esta forma, porque debemos hacer todo para cumplir la Torá. Entonces Yohanan se lo permitió. Yohanan es Juan y Yeshua es Jesús. La versión Reina Valera 60 dice Jesús. El nombre Yeshua es el nombre hebreo. Y fíjese lo que dice aquí. El Señor Jesús está caminando hacia el río Jordán, donde la multitud era bautizada por el profeta Juan. Y cuando Juan lo ve llegar, Juan se niega a bautizarlo, porque Juan recibe una revelación de parte de Dios al verlo. Él lo identifica y dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Jesús viene hacia Juan para ser bautizado por él, pero Juan lo identifica y dice, este es el Hijo de Dios, yo soy indigno de bautizarlo a él debería de bautizarme a mí. Y entonces le dice, tú vienes a mí para que yo te bautice, pero esto debería de ser a la inversa, tú deberías de bautizarme a mí.
Pero entonces el Señor le responde y le dice: permítelo de esta forma, porque debemos hacer todo para cumplir la Torá. Y esto nos enseña cosas hermosas, porque mire qué interesante. Cuando usted piensa, ¿quién es mayor entre los dos? Entre Juan y Jesús. Pues Jesús es mayor, porque es Dios hecho carne. Jesús es mayor en los cielos, pero en la tierra Juan es el más grande de los profetas nacido de mujer. Así que estamos hablando de dos grandes. Uno que es Jesús, es grande en los cielos, pero en la tierra Juan es el más grande de los profetas. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque Jesús es Dios, pero en la tierra Juan es un enviado de Dios. Así que vemos que el Señor aplica el principio del sometimiento para que se cumpla la Torá. Jesús viene a realizar su ministerio. Cuando hablamos de la Torá, estamos hablando de los 5 primeros libros, o sea, el Pentateuco, lo que llamamos en el castellano, lo que comprende el Pentateuco. Penta es 5. Y eso está hablando de los primeros 5 libros, desde el Génesis hasta Deuteronomio. Interesante, porque Jesús le dice: deja que así hagamos para cumplir con la Torá. En otras palabras, está diciendo: vamos a hacerlo así para que se cumpla la palabra, para que se cumpla la escritura. Y entonces Jesús viene a Juan, que sabemos que era un enviado de Dios, pero hermano, viene a realizar un acto de bautismo. Y cuando nosotros entendemos el bautismo de Juan, el bautismo de Juan es para arrepentimiento. Cuando usted lee la escritura, el bautismo de Juan en el Jordán consistía en entrar al río y públicamente declarar su arrepentimiento por sus pecados. Por eso es que muchos venían y declaraban sus pecados. Ahora piense usted, el Hijo de Dios metido entre gente inmoral, entre una serie de personas indeseables, delincuentes, gente que se sentían cargados de sus pecados, y vienen para bautizarse en agua. El bautismo de Juan es bautismo de arrepentimiento. Y fíjese qué interesante, porque consistía en declarar el pecado públicamente y luego eran sumergidos en las aguas y de esa manera limpiados. Ahora, el aspecto doctrinal teológico de la regeneración por el bautismo en agua no es mi punto, sino la actitud del Señor. Yo lo que quiero que usted vea cómo Jesús, su actitud, la actitud de venir primero para ponerse bajo la autoridad de un hombre que se llama Juan, que sabemos que si hablamos de jerarquías, Jesús era Dios, pero que él lo reconoce como el enviado de Dios a la tierra. Y aunque era un profeta, Jesús era mayor, pero Jesús entiende el principio del sometimiento. ¿Sabe? Jesús es el creador y autoridad de todo lo creado, pero obediente. Muchas veces tenemos que someternos. ¿Qué es lo que aprendemos de esto? Que tenemos que aprender a someternos a otros que son menores en rango de autoridad. También tenemos que aprender a veces a estar bajo la dirección de personas que tienen menos, a veces menos conocimiento que el que usted posee. Pero es necesario que lo hagamos para que se cumpla la escritura.
para que nosotros entendamos el principio de autoridad espiritual. La autoridad espiritual proviene del sometimiento. Nadie desarrolla autoridad espiritual si primero no ha tenido la actitud del sometimiento. La autoridad es el resultado del sometimiento. De tal manera pues que Jesús nos enseña a nosotros que sometiéndonos incluso a aquellos que son menores en rango que nosotros, incluso aquellos a quienes nosotros podemos superar en conocimiento, incluso aquellos que nosotros podemos considerar que no se merecen. Tal vez te toque en una empresa, tal vez te toca a ti ser dirigido por alguien que no tiene ni los méritos, tal vez no tiene el expertise para poderte dirigir, y tú dices, si este no sabe, pero tienes que hacerlo, y si lo haces de buena gana para que se cumplan las escrituras, entonces mira lo que va a pasar. ¿Por qué Jesús va ahí? Jesús conocía lo que venía. Lo primero que vemos es que cuando Jesús es bautizado en el río Jordán, lo segundo que sigue es que esa actitud obediente, primero se oye la voz del testimonio del Padre. Este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Aleluya. Cuando tú obedeces, cuando tú tienes la actitud del sometimiento en ese nivel, cuando te paras entre los más ignorantes y te metes entre ellos para ser uno como ellos, cuando te sometes a aquellos que tú mismo descalificarías, pero que entiendes que ese es el principio para agradar al Padre. Este es mi Hijo amado, en Él tengo yo complacencia. Segundo, dice la Escritura que los cielos se abrieron y el Espíritu Santo descendió y se posó sobre Él como una paloma. Qué tremendo que el Espíritu Santo descendió sobre Juan, mejor dicho, sobre Jesús, sobre el Señor. Y no descendió en forma de pavo, sino de paloma, porque el Espíritu Santo no lo representa. El pavo representa el orgullo, la vida jactanciosa y vanagloriosa, pero descendió sobre él como paloma, que representa la mansedumbre, la humildad y el sometimiento. Eso es lo que ocurre cuando actuamos correctamente, cuando actuamos para que se cumpla la Escritura. Pero me interesa que tú veas esto en Mateo capítulo 21, verso 25 al 27. El libro de Mateo capítulo 21, verso 25 al 27 dice la palabra de Dios que los fariseos le tienden una encerrona al Señor y le empiezan a cuestionar la autoridad con la que Él está haciendo y desarrollando su ministerio milagroso. Empiezan a cuestionar la autoridad y la procedencia de su autoridad. Y miren lo que Jesús les dice. Mateo 21, 25 al 27. ¿De dónde era le preguntan a Él en el verso 24. Le preguntan a Él, dinos con qué autoridad haces estas cosas, ¿verdad? Pero entonces Jesús le responde en el verso 25, ¿de dónde era el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Y ellos discurrían entre sí diciendo, si decimos del cielo, Él nos dirá, entonces ¿por qué no le creíste? Si decimos de los hombres, tememos a la multitud porque todos tienen a Juan por profeta. Qué tremendo el Señor. Y dice el verso 27, y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Él a su vez les dijo, tampoco yo diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿Se da cuenta? Jesús los puso en una encrucijada.
le empiezan a cuestionar su autoridad y la procedencia y la autenticidad de su ministerio y de su autoridad. Y él le responde con un hecho contundente y les dice: les voy a hacer una pregunta a ustedes. Díganme ustedes cuál es la procedencia del bautismo de Juan. Y ellos se encontraron en una disyuntiva, porque si decían que el bautismo de Juan era de los hombres, temían al pueblo, porque el pueblo reconocía el ministerio profético de Juan. Así que ellos no se atrevían. Pero luego, si decían que era de Dios, entonces ¿por qué ustedes no le creyeron a él? ¿Y por qué no se bautizaron cuando él estaba bautizando en el Jordán? Pero yo sí fui a bautizarme. Así que yo cumplí las escrituras. Yo sí fui, me sometí, y con esa autoridad es que yo hago estas cosas. Qué tremendo, porque algún día aparecerá alguien en tu vida y te dirá: ¿por qué haces esto? ¿Por qué dices esto? ¿Por qué hablas de esto? ¿O por qué funcionas en esto? ¿O por qué estás en esa posición? Y tú le vas a responder: porque yo ya cumplí todo lo que dice la palabra. Porque no fue mi antojo, porque no me puse yo mismo, no soy un autonombrado. Porque la autoridad me fue delegada, porque yo hice lo que hice para que se cumpliera la escritura. ¡Qué maravilloso! La base de la autoridad pasó por el hecho de que él cumplió con algo pequeño para poder hacer cosas grandes. Apréndete este principio, cristiano que me estás oyendo. Si aprendes a someterte en lo pequeño, tendrás autoridad sobre cosas grandes. Hay quienes quieren tener una gran autoridad, pero no han aprendido el principio del sometimiento en las cosas pequeñas. No, tenemos que aprender un bautismo innecesario, pero necesario para tener un ministerio público avalado por Dios. Y todo lo hizo para que se cumplieran las escrituras. Obedezcamos a Dios en lo pequeño y haremos cosas grandes. Para que se cumplan las escrituras: en lo poco eres fiel, dice la Biblia, en lo mucho te pondré. Qué tremendo, qué tremendo. Hoy estoy hablando para que se cumplan las escrituras. Fíjense qué interesante, Mateo 25, 53 al 54. Mateo 26, Mateo 26, 53 al 54, dice de esta manera. Mateo 26, 53 al 54 dice: ¿o pensáis que no puedo rogar a mi Padre y Él pondría a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? ¿Cómo se cumplirían entonces las escrituras que dicen que así debe suceder? El Señor le dice a Pedro: esto que estamos leyendo es precisamente en aquel momento cuando vienen, es la respuesta de Jesús a la acción de Pedro. Porque resulta que es el momento cuando aquella multitud viene para llevarse al Señor. Y dice que el Señor le dice a Pedro, porque Pedro echa mano de la espada e hirió al siervo del sacerdote. Y le dice el Señor: guarda esa arma, porque esa arma es de la carne, no es necesaria. Es un momento de ser entregado en la mano de los hombres para que se cumplan las escrituras. Y a mí me llama la atención cuando él dice: yo puedo rogar. Dice: ¿o pensáis que no puedo rogar a mi Padre y Él pondría a mi disposición 12 legiones de ángeles? Eso se llama poder bajo control. Yo puedo hacerlo, pero no lo hago. Tengo el poder, tengo a mi disposición 12 legiones. Legión es un término militar que usaban especialmente las legiones de soldados romanos, que equivalían aproximadamente entre 6,000 a 8,000 soldados. Y Jesús dice: yo puedo, tengo a mi disposición
12 legiones de ángeles. Pero luego él dice, pero entonces, ¿cómo se cumpliría? Pero ¿cómo se cumplirán entonces las escrituras que dicen que así debe ser? Qué tremendo, porque él entiende que llegó el momento de su entrega. El tiempo de tu entrega para el cumplimiento de tu propósito. Qué interesante saber que tienes la capacidad de decir no. La Biblia dice que Jesús, en el capítulo 5, verso 7 del libro de Hebreos, la epístola a los Hebreos, dice que Jesús, él con grandes lágrimas, Cristo en los días de su carne, Cristo el ungido, dice, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Porque Jesús dice, o mejor dicho, hay una diferencia entre Jesús y el Cristo. El Cristo, Jesús es Salvador, pero el Cristo es el Mesías, es el ungido. Y dice que el ungido lloraba y el ungido rogaba para que le pudieran librar de la muerte. Y fue oído, ciertamente Dios le oyó, pero no lo libró, porque para esa hora él había nacido. Qué interesante que hay cosas que a veces podemos pensar que, como decía Pablo, he rogado 3 veces que me quite este aguijón, pero lo único que me ha dicho es bástate mi gracia. Hay cosas que Dios no responde, no porque no te escuche, no porque no te amen, sino porque son parte de su propósito para que se cumplan las escrituras en tu vida. Y fíjense que él dice, ¿cómo entonces se cumplirían o se cumplirán las escrituras? El saber el tiempo de tu entrega para el cumplimiento de tu propósito, el conocer el tiempo de tu entrega. Te pregunto, ¿has descubierto el tiempo? ¿Sabes qué momento es este? Renunciando a lo que puedes hacer para evitar el proceso de la cruz. Pero vemos que el Señor oraba, suplicaba que lo libraran, pero aunque fue oído, no fue librado. Tienes que entender que Dios te quiere en este tiempo renunciando a tus derechos, porque tu propósito es más grande, porque tu propósito tiene que cumplirse. Y él sabía que su tiempo había llegado. Muchos están conscientes, y escuche esto, muchos están conscientes que tienen una asignación, que tienen una copa que beber. Cuando Jesús habló de la copa, cuando en la Biblia se habla de la copa, se habla de la asignación. Así que él sabía que tenía que beber esa copa, que no iba a ser fácil. Por eso oraba y decía, si es posible que pase de mí esta copa sin tener que beberla. Es porque él sabía lo que había de enfrentarse. Hay gente que está consciente de un llamado. Hay gente que está consciente que Dios los llamó para ser ministros de alabanza, para ser predicadores en un altar, que pueden alcanzar a miles de personas. Hay gente que tiene un llamado para ser un tremendo maestro y expositor de la palabra. Hay personas que están dotados de sabiduría, de una gracia y de un favor para evangelizar personas, que simplemente comienzas a hablarle a una persona y la persona no tienes que decirle mucho, con una gracia sobrenatural lo evangelizas, lo ganas para el reino. Sin embargo, a pesar de saber todo eso, hay gente que está consciente de que tienen un liderazgo dormido, pero que está dormido precisamente porque no disciernen, y porque saben que al hacerlo, y saben que al tomar la decisión y renunciar por sí mismo a sus derechos, y renunciar a su propia comodidad, y renunciar a sus propias cosas,
saben que eso tiene un precio de cruz. Pero Jesús dice, entonces por eso es que vemos una serie de personas con dones, talentos, pero la escritura no se cumple en la vida de ellos, porque no entienden el momento oportuno de la entrega. Jesús sabe, llegó la hora de la entrega. Si no lo hago ahora, ¿cómo se va a cumplir la escritura? Si no tomo la determinación ahora, ¿cómo se cumplirá la palabra? Mira, Dios te ha dado buena palabra durante todos estos años. Dios te ha dado una palabra solvente. Dios ha querido mejorar tu relación matrimonial. Dios ha querido mejorar tu vida financiera. Dios ha querido mejorar tu relación familiar, tu relación con tus hijos. Dios siempre ha estado interesado en el bienestar tuyo. Pero ¿por qué no se cumple? Porque tú quieres que indefectiblemente eso se cumpla sin la determinación tuya de enfrentarte a tu destino profético. Y tú no quieres entender que para que tú seas exaltado, primero tienes que ser humillado. Que para que tengas una corona de gloria, tienes que llevar una corona de espinas primero. Que no hay corona sin cruz. Que no hay cruz que no tenga sangre. Y que eso va a doler. Y que eso va a costar. Y que eso, la renuncia trae un precio de dolor. Y que la renuncia a las cosas que nos gustan, pero que se convierten en un obstáculo, nuestro propio bienestar, el buscar, y tú tienes la decisión de hacerlo. Pero Jesús entiende y dice, no, yo tengo que renunciar al hecho de que puedo pedir a mi Padre 12 legiones de ángeles. Puedo quedarme la vida para mí mismo y envejecer y morir en este planeta. Puedo, pero el hombre se perdería y yo no pasaría de esta vida a la otra con gloria y honra, sino que simplemente me convertiría en un fracaso de un eterno propósito por el cual vine a esta tierra. Tú tienes un llamado de Dios. Por eso es que dice la escritura que Él entiende el tiempo perfecto del Padre. Y sabe, Él dijo, Él entendió. Y por eso Él sabía que había llegado su momento. Tú tienes que saber que este es el momento de Dios para tu vida. En Mateo 26, 55 al 56 hay una unción tremenda. Mateo 26, 55 al 56. En aquel momento, cuando lo vienen a llevar, dice Jesús a la muchedumbre: como contra un ladrón habéis salido con espadas y garrotes para arrestarme. Si cada día solía sentarme en el templo para enseñar y no me prendiste. Pero luego dice, pero todo esto ha sucedido. ¿Para qué? Para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces los discípulos le abandonaron y huyeron. ¿Se da cuenta? Porque muchos, cuando se enfrentan a esa realidad, para que se cumplan las escrituras, dan la vuelta y huyen. Y yo te digo, no des la vuelta. No sigas en lo mismo, para que se cumplan las escrituras. Para que todo lo que Dios ha hablado de ti se cumpla. Tal vez hasta una palabra profética te han dado. Quién sabe si no dijeron de ti que ibas a ser un tremendo hombre de Dios, y te has convertido en un borracho, y te has convertido en una mujer sin propósito, y te has convertido en un joven que ha perdido su tiempo. Pero ¿qué tengo que hacer, pastor, para que se cumplan las escrituras? No des la espalda, no huyas, enfréntate a la realidad. Este es el momento de tu entrega. Este es el momento para que entiendas que tu llamado está por encima de tus propias aspiraciones, sueños, de tu propio libre albedrío. Y tú dices, te cedo mi libre albedrío. Sabe, a mí me llama mucho la atención que un hombre en la Biblia, un hombre como Esaú, pierde su primogenitura porque no supo controlar un deseo de la carne.
Y como no supo controlar un deseo de su carne, pierde lo más preciado. Y no precisamente fue algo inmoral. No fue un asunto de fornicación, adulterio. No, fue un asunto de querer llenar su vientre con un plato de comida. Un deseo de la carne se convierte ¿en qué? En su grave falla al momento de poder cumplir con su propósito. Oh, gloria a Dios. Yo no sé qué estará estorbando tu vida, pero en este tiempo de cuarentena seguro Dios nos ha estado enseñando aquellas cosas que tenemos que nosotros dejar y cosas que tenemos que sacudirnos de ellas, y relaciones impropias que ya no son de Él, y de cosas y de conexiones con el pecado, con el mundo que nos limitan para que se cumplan las escrituras. Vemos que Él entendió su tiempo, su asignación, su propósito. No postergues tu entrega, esta es la noche, para que después de este culto no salgas igual, sin tener claridad de lo que Él quiere hacer con tu vida. El propósito es el diseño de Dios para cada ser humano, pero hay un tiempo para cumplirlo. Lucas 22:22 dice porque en verdad, dice Lucas 22:22, porque en verdad el Hijo del Hombre va según se ha determinado, pero hay de aquel hombre por quien Él es entregado. Otro momento interesante: Jesús está sentado a la mesa celebrando la cena. Ahí instituye la cena, por eso se le llama la cena del Señor, y establece un cambio de no seguir comiendo el cordero pascual como lo hacía la mayoría y la tradición judía, porque Él era el cordero. Y luego Él introduce dos elementos importantes, que es el vino y el pan, y dice: este es mi cuerpo, y luego dice: este es mi sangre. Pero en medio de esa linda reunión con sus discípulos, ocurre que Jesús anuncia de que uno de los 12 lo va a entregar, y Él dice: en verdad el Hijo del Hombre va según se ha determinado. Es como que va en una ruta. Jesús está vibrando, su alma está altamente conmocionada, y Él hasta dice: cuánto he deseado este momento. Es que el Señor estaba ya lleno de unas emociones muy profundas, y Él dice: cuánto he anhelado este momento de estar con ustedes. Interesante, porque el Señor, antes de irse, depura su ministerio y saca al traidor y lo pone afuera. Pero entonces vemos aquí que el Señor habla de Él y dice: el Hijo del Hombre. Hay una convicción muy fuerte, porque Él dice: el Hijo del Hombre va como según se ha determinado. Y luego habla del ay no de haber, sino hay de dolor, de juicio y de dolor y castigo para el traidor. Él tenía una convicción muy fuerte en las escrituras. Su vida es regida por la palabra, así que Él sabía con respecto a Él no habían casualidades. Jesús sabía que no habían cabos sueltos, no habían eventos inesperados que le cambiaran el rumbo, el destino profético. Muchos cristianos estamos tan afligidos, otros tan faltos de ánimo frente a la pandemia, y todo eso se debe a la falta de conocimiento de lo que la Escritura dice. Pero Jesús no era un hombre sin brújula. Él sabía que cada cosa que vivía estaba marcada por la palabra. O sea, que Él no dependió nunca dependió de los pronósticos de la gente, ni de los comentarios que hacían sobre Él. Sabía que había un escrito está. Qué lindo es tener un escrito está en el corazón. La gente puede conspirar contra ti todos los días para tratar de arruinarte la vida. Tú puedes estar en medio de la conspiración todos los días,
Y gente habrá quien conspire contra ti para arruinarte, para arruinar tu vida, para arruinar tu matrimonio. El diablo puede estar conspirando contra ti todo el tiempo, pero a ti no te rige lo que él haga, planifique contra ti. Por eso la escritura dice en Isaías 54:17: ningún arma forjada contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua que se alce contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su justificación viene de mí, declara el Señor. Jesús sabía eso. Así que él sabía cuál era el rumbo. No era un hombre sin brújula. Era un hombre marcado. Había una palabra que marcaba su caminar. Así tenemos que ser nosotros, el pueblo de Dios. Él halló consuelo en lo que decía la palabra. Halló paciencia en las escrituras. Mientras esperó su día, en cada situación siempre supo lo que iba a hacer, porque siempre lo que hizo estaba de acuerdo a lo que Dios había determinado para su vida. Es tremendo esto, me impacta profundamente. El Hijo del Hombre va de acuerdo a lo que se ha determinado. Pero si alguien te está traicionando, si alguien está conspirando contra ti, sí, pero es que eso ya está determinado para que se cumplan las escrituras. Hay experiencias que definitivamente se vuelven beneficiosas cuando tenemos esa mentalidad de entender que todo esto que estamos viviendo es para que se cumplan las escrituras, para enseñarnos, para traernos paciencia, para traernos consuelo y finalmente esperanza. Qué maravilloso. Mateo 8:23 nos enseña la actitud de Jesús en medio de las tormentas. Cuando entró Jesús, Mateo 8:23 al 25, cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron y de pronto se desató una gran tormenta. Y note, es una mega tormenta en el mar, de modo que las olas cubrían la barca. Pero Jesús estaba dormido, y llegándose a él le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué estáis tan amedrentados, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Jesús sabía cuál era su ruta, cuál era su camino. Qué tremendo que el Señor estaba durmiendo en la barca donde iban los discípulos. Bueno, puede ser interpretado como que tú tengas a Jesús dormido y tienes que clamar para despertarlo. Pero aquí lo que me deja ver a mí es la actitud de Jesús frente a la tormenta. ¿Cómo es que un grupo de personas que dicen ser sus discípulos están simplemente gritando? Obviamente lo que miraban no era nada fácil de enfrentarlo. Estaban desesperados, gritando, desesperados porque la barca estaba a punto de, hermanos, de fenecer y ellos de perecer. Estaba a punto de hundirse, se estaba negando porque las olas cubrían. Hay veces que las tormentas de la vida son tan grandes. Pero Jesús, la actitud del que tiene una palabra, la actitud del que sabe cuál es su destino, la actitud de aquel que sabe que hay una palabra que está marcando su vida. Siempre me pregunté por qué Jesús ni las olas lo despertaban. ¿Por qué no se perturbó su sueño y entró en una angustia igual que todos? Porque sencillo, porque en las escrituras no hay tan solamente un pasaje que dijera que el Cordero de Dios iba a morir ahogado en una noche de tormenta. Él sabía que había una palabra que decía que iba a morir en la cruz como redentor. Y cuando sabes cuál es la ruta y sabes cuál es el camino que te ha trazado la palabra, sabes que esta pandemia no va a acabar con nosotros todavía, porque no ha llegado el tiempo
que esta es la ruta que el Señor nos lleva hacia el final de los tiempos. Claro está. Pastor, pero la angustia está muy grande. Tranquilo, que aunque estamos en esta barca que se está casi hundiendo y que hay malos presagios, con nosotros está el Señor. Tenemos una palabra. Daniel en el foso de los leones no entra en el desespero, lo arrojan ahí. ¿Sabe por qué? Porque había una palabra en su corazón, que él iba a ver no solamente un reino, sino 3. Que él iba a ser un hombre privilegiado y que iba a producir un cambio en una cultura pagana como la cultura babilónica, y que iba a ser una influencia en ese reino. Así es Dios. Cuando tienes una palabra en tu vida, cuando sabes y es la palabra la que está marcando tu andar, no caminas sin brújula. Segundo, no caminas de acuerdo a los pronósticos de la gente. No te entretienes por las conspiraciones de otros, ni las voces secretas que conspiran para arruinarte. Tercero, cuarto, ¿sabes qué? Las tormentas no te afligen, porque sabes a dónde terminará esta historia. Y tú no terminarás arruinado. Tú vas a terminar bendecido. Y después de esto saldremos otra vez. Y vamos a terminar bendecidos por el Señor. ¿Por qué, pastor? Para que se cumpla la Escritura. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué? Porque el Señor viene por una iglesia gloriosa. Y entonces, ¿por qué el Señor ha permitido esta pandemia, esta tormenta? La ha permitido con el propósito de pulir. La ha permitido con demasiadas cosas que no podría resumir en 4 minutos que me quedan. Lucas 21-22. Porque estos son los días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Jesús habló de esto, y lógicamente estaba hablando de la destrucción del templo de Jerusalén. Jesús estaba hablando de los días que se vendrían en el futuro. Todo eso se cumplió, y ya es parte de una profecía cumplida. Cuando el general Tito en el año 70 invade con las hordas romanas la ciudad de Jerusalén y la sitia y termina destruyéndola. El Señor habló de eso. Tremendo, pero eso tiene una aplicación para el futuro también. Así que puede ser histórica, pero puede ser del futuro. Apocalipsis capítulo 1, verso 1 dice: la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Tremendo. Que tú entiendas las cosas que deben suceder antes de que el Señor venga. Y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo. Por eso en Mateo 24:5 dice: es necesario que todo esto acontezca. Y aquí en Apocalipsis dice las cosas que deben suceder. ¿Para qué? Para que se cumplan las Escrituras. Pero dice el verso 3 de Apocalipsis 1:3: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y que guardan las cosas. Que leen, que oyen y guardan las palabras que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Tenemos que ser como los bereanos, los hermanos de la iglesia berea. Dice la Escritura en Hechos 17:11 que estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Qué maravilloso cuando tenemos una comunidad que estudia, cuando no tenemos gente que simplemente depende del WhatsApp o depende de todas las prédicas que hay, sino que tiene hambre por la palabra y se dedica al examen personal de la Escritura. Sin duda Dios te dará una palabra, amado. No saldrás confundido de esta pandemia ni de este confinamiento. Termino diciendo esto, lo que dice Lucas 4:21. Entonces dice: y comenzó a decirles, después de haber tomado el rollo de la mano del ministro, en la apertura de su ministerio, Jesús dice: hoy, y comenzó a decirles: hoy
se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salía de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Él empezó a hablar del cumplimiento mismo de la palabra. Se paró en la cúspide de la historia y dijo: hoy se ha cumplido esta palabra. Qué lindo es cuando pueda llegar a ese punto en que tú mismo ves con tus ojos y decir con Jesús: hoy se cumplió la palabra. Hoy se ha cumplido la palabra que Dios me dio de que estaba esperando un hijo y lo pude concebir. Hoy se ha cumplido la palabra de que yo iba a ser un líder y hoy me levanté para predicar en mi casa. Hoy se cumplió el sueño que un día tuve, una visión que yo tuve de que iba a ser un ministro, una predicadora, un adorador, un salmista, un siervo de Dios. Hoy se ha cumplido. Pero qué tremendo que Jesús se encontró a sí mismo en el rollo del libro. Porque el libro habla de ti. El libro testifica de ti. Llevo 50 minutos exactos de predicación y detengo mi reloj aquí. Y sabes una cosa, el libro dice cosas grandes de ti. Yo no sé cuántos habrán visto esa película de Denzel Washington que se llama El libro de Elí, y que es una magnífica metáfora para trasladarte lo que te quiero decir. La pelea era por el libro, para refundar, para rehacer, reconstruir un mundo que fue azotado. Pero aquel era el que tenía el libro. Y aunque lo persiguieron, lo hostigaron y finalmente termina trasladando todo aquel conocimiento. El libro ya no estaba escrito en las páginas, sino que estaba dentro de él. Ojalá te encuentres en el libro. En el libro se dice de ti. Jesús dice: en el libro se dice de mí. Está escrito de ti que vas a hacer cosas grandes. Está escrito de ti que eres un campeón de Dios. No te menosprecies. Está escrito de ti y de tu familia que van a ser una familia como la familia de los héroes de la fe. Está escrito de ti, joven, que vas a ser como un David para este tiempo. No solo adorador, sino un hombre de reino que va a establecer el reino de Dios mediante una actitud para vencer leones y para vencer osos. Que vas a ser un ministro, que vas a ser un hombre de Dios, que vas a ser un empresario, que vas a financiar la obra de Dios en el futuro. ¿Cuántas cosas no se dirán de ti en el libro? Pero para que se cumplan esas cosas en tu vida, has de hacer tu propia decisión. Padre, en el nombre de Jesús, estoy ministrando esta palabra, Señor, para aquellos que han perdido, Señor, la fuerza. En el nombre de Cristo, Señor, aquellas familias que han perdido la esperanza, que han perdido, Señor, Dios mío, la paciencia. Dice tu palabra que esas escrituras se escribieron para nuestra enseñanza, para que por la paciencia de las escrituras, y que también, Señor, si estamos dolidos y acongojados, las escrituras traen consuelo. Y tal como decía David, tu palabra ha sido mi consuelo en medio de mi aflicción. Tal como decía David, o mejor dicho, el profeta Jeremías: hallé tu palabra y la comí, y me fue por gozo y alegría de mi corazón. Señor, tu palabra es vida. Tu palabra, Señor, sana. Tu palabra restaura al caído, al hombre de Dios que está adormecido. Despierta. Tu palabra es voz de trompeta que despierta el espíritu adormecido.
Padre, en el nombre de Jesús, toca, Señor. Toca, Espíritu Santo. Toca, Señor, toca y sana al enfermo. Toca el corazón que ha perdido sensibilidad en estos días, Señor. Que ya no lloras como antes. Y no estoy hablando que llores por otras razones, sino porque tal vez has ido perdiendo tu sensibilidad al Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oro para que recibas un toque del Espíritu Santo. Para que aún mientras duermes te enseñe el Señor y te instruya a tu conciencia. Para que su palabra habite de manera abundante en tu espíritu. Para que se cumpla la escritura en tu vida. Yo te bendigo en el grande nombre de mi gran Dios y Señor Jesús. En el nombre de Jesús, yo siento en mi corazón profetizarte. Dios está diciéndote esta noche: no temas lo que estás viviendo. Dice el Señor: no temas, no tengas incertidumbre, porque la barca parece moverse mucho. No tengas miedo a nada de estas cosas, porque está escrito. Está escrito. No te asombres, dice el Señor, iglesia amada, porque yo te tengo escondida en el hueco de mi mano. Y antes de que las aguas te arropen, o antes de que el fuego termine con tu vida, yo habré enviado mi socorro oportuno. Dice el Señor: no tengas miedo a nada, no tengas temor, porque yo estoy contigo. Mi palabra es la brújula que marca el rumbo de tu vida. Si tú quieres aceptar al Señor, repite conmigo esta oración: Señor Jesús, en esta noche reconozco mis pecados, te pido perdón, regreso a ti, te acepto como Señor y Salvador de mi vida, y entiendo que tu palabra es verdad y que es vida para los que la hallan. Y si te quieres reconciliar con el Señor, di conmigo: Padre, perdona mis pecados, hoy regreso a ti, regreso a la casa y te pido que me vistas con ropas nuevas, con zapatos nuevos. Asumo, Señor, el compromiso para vivir una vida diferente. Gracias, Señor. Amén. Puedes llamar al 9680-8501 si has hecho esta oración de fe. 9680-8501 9680-8501. Mis amados, Dios los bendiga. Nos encontramos el domingo en nuestro altar de intercesión y adoración. No se pierdan los domingos, por favor. Los invito a conectarse, a que compartan el link para que podamos alcanzar a otro. No se quede con simplemente conectarse usted. Comparte el link y que el otro lo comparte, y así hasta que llenemos la tierra de la gloria del Señor. Que Dios les bendiga, mis amados. Muy buenas noches tengan todos y cada uno de ustedes. Hasta la próxima.